Señores y señoras, muchas gracias por venir. Buenas tardes a todos. Soy la editora de Cuadernos de Laberinto, Alicia Ares, y tengo el gusto de presentar un nuevo poemario de Milford Egerton, A la vuelta de la próxima esquina. Ya es no sé si el quinto o sexto poemario que tengo el gusto de publicar a Don Mills. y en este caso nos vamos a encontrar con los temas propios de Mills. Como todo el mundo, como cada persona, tenemos unos temas recurrentes, unas preocupaciones que son intrínsecas a nuestro vivir y que también forman parte de nuestra personalidad y nos hacen ser de una forma. En la poesía de Mills también encontramos siempre unos temas recurrentes que pueden ser ver la vida desde un punto agridulce. También está el paso del tiempo como uno de los temas muy centrales de su poesía. Todo lo que se nos escapa, todos esos detalles que el tiempo nos roba, que sería otra vez volver al paso del tiempo. La búsqueda también de la inocencia es un tema muy hermoso en Mills. Él mira buscando esa inocencia o buscando también lo bello y también lo perverso que hay en el ser humano, y hace de ello unos versos muy contundentes en donde refleja toda esa maldad o esa inocencia que nos encontramos en el día a día. Este nuevo libro pues, vuelve otra vez a estos temas, quizá dando otra vez una vuelta de tuerca según va pasando el tiempo en la vida de Mills. Estos temas se hacen más y más profundos, que a veces como latigazos. Incluso los poemas aparecen incluso con más brevedad en muchos casos. Cuando leía este libro me vino a la memoria un verso de Eduardo Galeano, que es muy breve, lo voy a leer, porque cuando Mills me entregó este nuevo poemario, pensé que este otro poema de Galeano podía ser muy bien de Mills, ya que refleja exactamente el paso del tiempo y el miedo en la vida. Simplemente leeré una estrofa que dice: miedo a la soledad, miedo a la multitud, miedo a lo que fue, miedo a lo que será, miedo de morir, miedo de vivir. Creo que es un resumen a la vuelta de la próxima esquina. Tenemos a dos personas que nos acompañan en la mesa, dos buenos amigos de Mills que han colaborado en el libro. A mi derecha tenemos a Antonio Jesús Antequera, que es el prologuista y además es el dibujante de una ilustración en color que hemos incluido, que para él sintetiza lo que es Mills. Quizá él luego nos lo puede explicar más, pero se trata de una flor en una cápsula ante una ciudad dura y de formas bastante frías. Antonio Jesús Antequera es doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid y también es máster en urbanismo y planeamiento. Además de su formación profesional, es un gran aficionado al dibujo y ha expuesto, por ejemplo, en el Colegio de Arquitectos o también en la Vinoteca Selavid de Madrid. Pero sobre todo lo que destaca de Antonio Jesús es que es un gran amante de la literatura y de la poesía. Luego le cederemos la palabra, pero antes quiero presentar a Julio Santiago, que es poeta, también es dibujante y es una persona que es como un agente cultural también en Madrid. Es muy querido en todos los ámbitos culturales de la gran ciudad. Y nació en Miajadas en el 75, como todos sabemos, porque él siempre se empeña en ahondar sobre esta característica suya de que es de Miajadas. Yo muchas veces le digo: Julio, yo lo que quiero es que te pongan una calle en Miajadas, porque se lo merece, porque él ha extendido Miajadas por todo el mundo. ¿No es así, Julio? Sí. Tiene que ponerle una plaza o una calle en Miajadas. Desde aquí lo pido. Yo digo como Gergán Guinda, a mí como que me regalen un pisito en Miajada me conformo, ¿eh? No hace falta una calle. Yo tengo la suerte de que Julio también ha publicado muchos libros en la editorial, en Cuadernos de Laberinto. Entre ellos destacamos Tales Retales, Mi amor, Gloria Fuerte, Tratados, Rojo y Eva, en fin, y muchísimos más. Pero hoy es el día de Mills, quiero centrarme en él y para ello voy a dar paso a Antonio Jesús, que nos va a hablar más sobre el prólogo, sobre su opinión. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por venir entre semana y bueno, pues gracias a ti, Alicia, a Julio y sobre todo a Mills por eso, ¿no? Por la oportunidad que me dio y el honor de poder hacer el prólogo de este libro tan maravilloso y tan estupendo, ¿no? de A la vuelta de la próxima esquina. Bueno, no voy a enrollar mucho porque aquí todos queremos también escuchar a Mills recitar estos poemas,
Pero bueno, lo que sí diré es eso, ¿no? Que fue para mí una sorpresa cuando Mills allá por el mes de abril, creo que fue, o marzo, abril, en la primavera, me dijo que quería que yo le hiciera el prólogo. Claro, yo me quedé así como pensando, vaya, yo no soy filólogo, no soy escritor, soy arquitecto, tal, no sé qué. Y me dijo Mills, nada, tú siéntete libre, tú lo que te sugiera, lo que te inspire, tú directamente lo que se te venga y lo que tú pienses al natural. Y entonces pues nada, me puse ahí un poco a manos a la obra y es verdad que lo primero que se me vino a la cabeza, y sobre todo la primera vez que escuché a Mills, que fue justo, yo creo que casi hace un año, en Ascao, en la presentación del libro de Que son 2 días, ahí lo que llamó la atención de aquel libro eran los poemas de Mills, que me recordaban como si fueran como dibujos del natural o apuntes del natural. Entonces, claro, era como si con 4 trazos te hiciera como un cuadro, una escena, una composición. Me parecía que era muy visual, me parecía que era pues eso, como una especie de poesía, podría decir, como muy sinestésica, muy eso de la ensoñación, de la vocación, del recuerdo. Y a partir de ahí, pues claro, yo empecé a pensar eso. Yo decía, claro, digo, es que Mills, digo, es un poeta-pintor, digo, en realidad, digo, porque crea eso, crea como esos dibujos de apuntes, pero mejorados, porque los dibujos de apuntes generalmente son pues un solo color, monocromos y tal, pero lo de Mills es como una explosión de colores, muchos trazos, y también tiene pues esa faceta de que no son solo como apuntes de lo natural, sino que también son apuntes de lo onírico, porque mezcla, pues como veremos, habla de la ciudad de Tebas y Elefantina, de un sultán, de las riberas del Volga, unas sensaciones y unos lugares, la verdad, maravillosos. Entonces, pues fue lo que me sugirió Mills, y claro, podemos contar ahora, aprovechando que estamos aquí en Petit Comité, que justo esa semana que le envié el prólogo me contó que había retomado la pintura, porque justo, bueno, pues es eso, llevaba como desde muy joven que había hecho alguna incursión en la pintura, pero luego la había tenido que abandonar por los azares de la vida, y justo la retomó esa semana, y yo, vamos, fue como una alegría completa, porque decía, bueno, parece que nos hemos puesto de acuerdo, justo cuando estaba hablando de que él actuaba como un pintor, justo ha retomado la pintura, o sea que ya ha redondeado lo del pintor poeta. Y lo que más me llama la atención de Mills es que además tiene un estilo, como decía yo, con los puntos suspensivos, que es como si fuera el esfumato de la pintura. Lo veía yo así, ¿no? Como el esfumato este que inventaron en Italia, que era como el que practicaba Leonardo da Vinci, que es eso, ¿no? Que juega como esa ambigüedad con la Mona Lisa, que no sabes si ríes, sonríes, si está nostálgica, si te sonríe en plan pícaros, y es eso, ¿no? Y con Mills es la sensación de que cada poema busca esa interacción, juega con esa ambigüedad, cada vez evoca una cosa distinta. Es como parafraseando esto de que decía Heráclito, ¿no? De que no te bañas 2 veces en el mismo río, pues yo digo, no lees 2 veces el mismo poema de Mills, porque cada uno es eso, te evoca cosas distintas. Yo desde que lo leí en abril o así, lo leía estos días, ya la edición encuadernada y esta edición tan buena, y lo veía y yo decía, me evoca cosas distintas, digo, me transporta a otros sitios, me crea escenas diferentes. Entonces, pues eso es lo que tengo que decir, que bueno, que la verdad es que la obra de Mills, pues eso, se me asemeja a la de un pintor, como diría yo, del 480, pero mejorado, porque lo que hace es claro, siguiendo con la analogía de la pintura, es que incluye elementos, como tú también hacías mención, pues que podrían ser como del impresionismo, del romanticismo, como más pues esos poemas que apelan a la libertad, a la creación, ¿no? Y luego también pues esos más cómicos, más gamberros también, que recordarían pues yo que sé, como la vanguardia, ¿no? Un tipo Duchamp, un tipo de esto de Pollock, ¿no? Pues, pintura, los puntos, las cosas, ¿no? Y bueno, pues nada, que todo eso al final lo que crea es pues una obra que, como digo yo, que los lectores se llevan un 2x1, porque no solo será un libro de poemas, sino un libro también de cuadros o dibujos potenciales que van a generar en la cabeza a cada uno de vosotros cuando los leáis, y al final pues conforma eso, ¿no? Como una especie de cofre del tesoro, una especie de calidoscopio o Aleph, como decía yo en el prólogo, que permite pues eso, ver la realidad de todos los frentes, con todas sus contradicciones, sus conflictos, su todo. Y vamos, y que al final pues crea como un artefacto, ¿no? Un calidoscopio pues que solamente podría ser obra de la sabiduría y la genialidad de Mills. Buenas tardes, queridos amigos, conocidos y desconocidos. Hoy, cuando ha salido este sol radiante esta mañana, la verdad que no he madrugado mucho, porque ya saben todos ustedes que yo soy muy insomne, y entonces cuando libro aprovecho para dormir todo lo que puedo, pero el sol me hacía daño, y yo digo, claro, porque hoy es el alumbramiento de Mills, o el deslumbramiento, según se mire, ¿no?
Yo voy a repasar una serie de notas biográficas de una forma muy rápida, que yo creo que siempre es necesario recordar quién es Mill Fox Edgerton. Y para quien no lo sepa, porque siempre hay gente nueva en la sala, Mill Fox Edgerton nació en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, en el año 1931, y es el hermano mayor de 3 varones que aún viven y gozan de buena salud. Él es el mayor. También fue marido, padre, abuelo, una persona de carne y hueso. Posee la aparente seriedad de su padre y el sentido del humor de su madre. A partir de los 10 años, cuenta que aprendió hasta 8 idiomas por su cuenta, aparte de su lengua materna, el inglés, castellano, portugués, francés, italiano, alemán, sueco. Recientemente he sabido que también sabe árabe, chino mandarín, y creo que ahora tiene un especial interés por el Wolof, por su hijo adoptivo. Leyó a los clásicos latinos en latín y a los clásicos griegos en griego, como Dios manda. Desde muy temprana edad se enamoró del antiguo Egipto. Por ello se hizo católico, el único católico de su familia. Creyó que la mejor forma de gobernar una sociedad era teniendo trono y altar. Estudió en una de las universidades más prestigiosas del mundo, en la Princeton University, doctorándose en lenguas románicas. Marchó a la Bucknell University para ejercer la docencia durante 33 años, de los cuales 20 dirigió la editorial de la mencionada universidad, publicando libros de crítica literaria sobre literatura española y también iberoamericana. Se jubiló en el año 93 como catedrático de lenguas modernas. Fue profesor emérito hasta hace 7 años. Ahora, que él no lo cuenta nunca, pero una beca de investigación de esa universidad, de la Universidad de Bucknell, lleva su nombre. Es autor de una treintena de libros de diferentes géneros: poesía, relato, novela. Creo que ahora se quiere estrenar también con el teatro. Casi todos escritos y publicados en estas 2 últimas décadas. Nosotros nos conocimos justo hace 20 años en la presentación de un libro suyo, en una librería que ya ha desaparecido, afortunadamente, en Madrid, que se llamaba El Búho. Aquel título, aquel libro, era Una honda copa de tinto, por intercesión de nuestra querida e inolvidable Gloria Fuertes. Está considerado uno de los filólogos hispánicos más prestigiosos del mundo. La catedrática en Ciencias de la Información y Filología Hispánica, María Paz de Braganza, dice sobre él: Mill Fox Edgerton es un hombre sabio, contundente, irónico. Tiene un dominio del castellano como pocos españoles y una capacidad creativa como pocos artesanos de la palabra. Ahí queda eso. Les presento al maestro, profesor, doctor, catedrático, editor, políglota, poeta, prosista, pintor, humanista. Les presento a un hombre de edad incierta que conserva la percepción de un niño, la pasión de un adolescente, la lealtad de un joven y la sabiduría de un centenario. Les presento a un amigo fiel, incondicional, generoso. Les presento a un gran, infinito e impagable amor. Con todos ustedes, Mill Fox. Pues lo primero que quiero decir es que agradezco mucho a todos vosotros que hayáis venido a este acto. Y lo segundo, pues es agradecer a esta señora. Yo suelo decir que es un ángel disfrazado de editora, que siempre me ha mimado, y yo pues se lo agradezco. Luego, aquí a mi izquierda, en primer lugar, aquí en lo que a este señor se refiere, os pido aplausos por su doctorado recién adquirido. Es arquitecto, defendió su tesis hace 15 días. Sí, por favor.
Y, claro, agradecer a mi amigo Julio no solo esta introducción, esta presentación, sino todo lo que ha hecho por mí a lo largo de los años. Lo que voy a hacer es, no sé si decir leer, es más bien recitar los primeros poemas del libro. Bueno, muchos sabéis que tengo mala visión, de modo que, en fin, no puedo simplemente coger el libro y ponerme a leer en voz alta. Pero vamos a ver cómo funciona eso. Ayer cayeron 4 gotas de lluvia, 3 de ellas sobre mí. ¿Y tú quién eres? El poeta. ¿Y qué haces aquí? Te traigo vida. El nácar del alba sobre tu cuerpo desnudo a mi lado. Ojos fríos al otro lado de la mesa. Ave carroñera que espera. Viento y lluvia. En la casa de enfrente, luz ambarina. A orillas del Volga canta al atardecer un coro de abedules. Abrí la ventana. Entró un poema aleteando. Estuviste pasando las puntas de los dedos por el plátano que te acababa de brindar. Tres años. Un pellizco a la hermanita. Papá es mío. Tu curiosidad es omnívora. Como un gato, miras, escudriñas, observas, luego sintetizas y aprovechas tu saber para salir airoso de aprietos y peligros. Inocencia perdida. ¿Era tan solo eso? La gata no araña al bebé. Sabe que es un gatito. Sin deseo. Me brindas tu cuerpo mirándome con ojos de acero. ¿A cambio de qué? Mis dedos sueñan. Ahí estás, al alcance de la mano, a años luz de ese sueño. Plenilunio, mar plateado, mantel azul.
aceitunas grises, copa negra. Trae sal, la brisa que sosiega. El pan nuestro de cada día, recién salido del horno, con jamón, queso, un buen Rioja y contigo. En la playa, una hoguera en la noche, chispas, tú, yo y cuantos más que nos vamos a apagar. ¿A dónde van las chispas que dejan de brillar? Ahora la brisa ha entrado por la ventana. En el olor a tarde de verano, el momento de junio 1941, cuando por primera vez en un pinar sombrío y fresco que olía a tibia resina, me fijé con deseo en los pechos de una muchacha de nata y fresa en flor. Atardecer. Con la maleta hecha, miro tranquilo los arreboles que escoltan el día que se va. Por la gran puerta que da acceso al más allá. Muchas gracias. El público seguro que quiere más, pero ahora lo que vamos a hacer es hacer las preguntas indiscretas que queramos hacer a Mil. Tenemos la ventaja de que tiene que contestarlas. Yo, la primera de todas, tengo mucha curiosidad por preguntarle por el soneto, porque él siempre escribe, como veis, versos muy breves, muy rápidos, pero en este libro ha escrito un soneto casi al final, un soneto al otoño. Bueno, es soneto... una novedad tremenda, ¿no? En ti, escribir un soneto, usar la métrica. ¿Cómo ha surgido? Se está haciendo mayor. Pues sí, eso es también el soneto. Bueno, esto es bastante, a mi juicio, tiene bastante gracia, una gracia un poco retorcida, pero vamos. Hará ahora, ¿cuántos años? 30 y tantos. Un día me digo, anda, un soneto, a ver si puedo escribir un soneto según las reglas, ¿no? Y me puse a escribir. Y esto, poco a poco, un soneto se fue fraguando. Y luego, al día siguiente, me digo, pues, a ver, ese, no sé, no me gusta mucho, pero vamos, es un primer intento, vamos a ver. Y me pongo a escribir otro. Bueno, a lo largo de no sé cuántos meses escribí un centenar largo de sonetos, de los cuales solo han sobrevivido 3. Los demás a la papelera, porque eran malos, sencillamente eran malos, ¿no? Ahora, fue un aprendizaje muy interesante. El resultado de eso es, entre otras cosas, que ahora cuando leo un soneto bueno, ¿no?, pues mi apreciación es tanto más íntima, tanto más fina de lo que el poeta ha conseguido, ¿no? No, escribir un soneto que llame la atención, que valga algo, ¿no? No, esa experiencia me convenció de que eso es algo muy serio. Gracias, Mil. ¿Alguien del público? ¿Este es uno de esos 3, entonces?
Sí, que lo tenéis en la página 147. Pregunta Jesús que si ese es uno de esos tres. Sí, el de este libro es uno de los tres, sí. Los otros están en, pues no recuerdo qué libros, pero en fin. En el cajón. No, en otros libros están publicados los tres, pero en este momento no recuerdo en qué libros están el primero y el segundo. El tercero es este. A mí me gustaría mucho, Mills, que nos contaras, ahora pues eso que hay público, porque Mills en todos sus libros, tanto en los de prosa como en los de poesía, especialmente en este, tiene como mucha riqueza en imágenes, ¿no? Y son unas imágenes que rápidamente uno lee los versos y la tiene en la cabeza, ¿no? Es decir, él tiene un gran sentido, yo creo que de la imagen cotidiana, tanto física como emocional, del ser humano en distintos ambientes, ¿no? Y además, bueno, muy variados, por cierto. Y claro, da la sensación como que uno está viendo fotogramas poéticos continuamente, ¿no? Él tiene, no sé, aparte de que tengo que decir que, bueno, que Mills siempre fue un pintor frustrado, ya no lo es, porque ahora trabaja la imagen y, bueno, o sea, hace cuadros como si hubiera pintado toda su vida. O sea, algo tenía dentro que tenía que liberar. Pero yo quiero saber por qué esa riqueza de imágenes, por qué ese sentido de la estética cuando se lee un poema tuyo, por qué esa sensación de fotogramas continuos. Yo creo que hay diferentes imaginaciones, que no todo el mundo tiene el mismo tipo de imaginación. La mía es muy visual, la mía es cinematográfica. Yo cuando podía leer, cuando leía y ahora cuando escucho audiolibros, ¿no? Pues una novela, pues yo empiezo enseguida a hacer una película. Que veo en mi cabeza de los personajes, lo que hacen, escucho lo que dicen. Un ejercicio que he hecho recientemente con mi amigo Luis Andrés, que me ha leído, ha tenido la bondad de leerme. Bueno, a él le gusta también leer. Bueno, ha leído una novela de Vargas Llosa en voz alta. Antes me había leído otras cosas y claro, al escuchar la lectura de esa novela, pues también pues fui elaborando en mi cabeza una película. No sé si lo que yo he visto en esa película pues se corresponde o no con la realidad, pero es una manera de leer un relato, ¿no? En este caso pues un relato largo, una novela. Siempre fui visual. Ahora, lo estético. Yo creo que estoy convencido de que la raíz de casi todo lo más importante de la persona que yo soy, pues está en esa pasión por el antiguo Egipto que tuve, una pasión difícil de imaginar hoy. Yo con 10 años pues, sacaba libros de egiptología de la biblioteca pública y claro, libros de grandes especialistas y claro, yo con 10 años entendía el 5% de eso, pero había ilustraciones, había fotografías, había incluso en varios números de una revista muy conocida, pues se publicaron conjuntos de, creo que eran 20 cuadros de egiptólogos o de artistas guiados por egiptólogos, donde, en fin, cobraba vida ese pueblo. Ahora, la cultura egipcia, tal como la conocemos en los monumentos, e incluso en lo que se ha descubierto en las tumbas, y muy especialmente en la tumba de Tutankamón, que allí tengo una experiencia, pero bueno. La cultura egipcia
está caracterizada, entre otras cosas, y fundamentalmente, por una estética muy cuidada y muy bella. Los colores de aquella civilización son los del entorno, los del cielo, del río, de los campos, y las formas, incluidos muchos jeroglíficos que tienen forma de plantas, de aves, de animales, todo estilizado, pero con un equilibrio, una belleza asombrosa. Y bueno, de allí creo que arranca eso. Luego no me metí en pintura por razones que no recuerdo, aunque hubo una posibilidad allá cuando yo tendría, no sé, 12, 13 años. Pero lo que sí hice a lo largo de, bueno, más de 50 años, fue apasionarme por la pintura como espectador, no como pintor. Y puedo decir una cosa que a mí también me deja un poco sorprendido. Un día hace poco tiempo pues me fijé en que a lo largo de más de medio siglo, y yo vi, y cuando digo vi, muchas horas en cada caso, a veces 2 días o 3 días, vi todas y cada una de las grandes exposiciones de pintura de Nueva York y París durante medio siglo. Y bueno, yo creo que mi interés, bueno, pasión, mi interés por la estética, pues viene de todo eso. Es la oportunidad para preguntar a Mills lo que queráis. Él no tiene ningún inconveniente contar algún aspecto íntimo, ¿eh? Sigue estando en el mercado. Bueno, si nadie pregunta, sigo preguntando yo. O seguimos hablando nosotros. A mí me gustaría un poco también que contaras cómo de pronto de tus manos, ¿no? Que tus manos no es que les faltaba destreza, sino que lo que tenían era miedo, ¿no? Que el miedo es la mayor invalidez del ser humano. Y una vez perdido el miedo, o estamos en ese proceso de perder el miedo, Mills, bueno, pues coge con mucha destreza un pincel, con poca visión, sabe perfectamente lo que quiere pintar y dónde, y cuál es la forma que quiere crear, los colores que quiere mezclar. Me gustaría, porque este libro, como ha comentado antes Antequera, él escribió el prólogo y hace una referencia a la pintura como el poeta pintor, pero de una forma imaginaria, sin saber que Mills había empezado a pintar. Y casualmente él coincide, o sea, habla como del poeta pintor, pero sin saber que Mills estaba pintando en ese momento. Y me gustaría, como este libro está muy relacionado con esa pintura que has comenzado ahora, ¿no?, a reflejar en cuadros de una forma material, me gustaría saber, bueno, no sé, que contaras al público cuál está siendo tu experiencia a nivel personal a la hora de convertir un lienzo en blanco en otra cosa diferente. Bueno, empiezo diciendo... No, sin hacer la pelota, ¿eh? O sea, no, habla de ti. Momento. Las cosas buenas hay que decirlas, ¿eh? Hace cuestión de un año, en una conversación, pues de repente Julio me dice: pero tú sabes que eres un pintor frustrado. Y me puse a reflexionar sobre eso y entendí que era cierto. Bueno, fueron pasando los meses y en la primavera de este año, un día me dice: pues yo voy a poner todo, ¿eh? Voy a poner caballetes, lienzos, pinceles, colores, y tú vas a pintar. Y me digo: yo no tengo formación, pero vamos, a ver qué sale de allí, ¿no? Y el hecho es que desde el primer momento sigue siendo una experiencia
una experiencia, bueno, maravillosa, sí, pero una experiencia totalmente nueva. Y yo creo que allí también el pasado, a veces me da la impresión de que toda mi vida ha sido una larga preparación para lo que estoy haciendo ahora, ¿eh? Y en este caso, todos aquellos años, todas aquellas exposiciones, todos los miles de horas dedicadas a la experiencia, ¿no? Al estudio, a la experiencia de esos cuadros, de esos pintores, pues todo eso yo lo tenía de alguna manera almacenado, ¿no? En mí, y luego, para remate de fiesta, pues de repente, tras 19 años de amistad, me encuentro con que Julio es un excelente profesor. Él pues me explicó la primera vez 3 o 4 cosas, las 3 o 4 cosas que tenía que saber allí en aquel momento para empezar. Y luego la siguiente vez, pues 3 o 4 cosas más, en el orden que hacía falta, dada mi poca experiencia. Y así sucesivamente. Ahora, eso, claro, la pintura ha agregado una dimensión nueva a mi vida. Debo decir, bueno, una pregunta evidente, pero ¿cómo es posible que un hombre que tiene mala visión pueda pintar, ¿no? Bueno, en primer lugar, estoy en casa, tengo una hoja de plástico así de grande que es una especie de lupa. Y si hace falta, está allí al lado del caballete, y si hace falta, pues cojo eso para mirar mejor, ¿no? Para ver lo que estoy haciendo, pero mejor. Como las cosas que hago pues son grandes, sin muchos detalles, la visión que tengo pues basta para eso. Además, tengo una degeneración macular, bueno, en una fase bastante avanzada. Pero el caso es que ahora pues veo aquí a esta distancia, veo las facciones de Antonio, pero un poco más lejos no. Bueno, pero lo que sí veo, y muy bien, son los colores. Y eso me dejó un día pues, sorprendido, caí en la cuenta de que eso era cierto. Y le hice la pregunta a mi oftalmólogo. Le digo, pues ¿cómo es posible? Y me dice, aproximadamente el 10% de los varones de la especie humana pues tienen un número muy grande, mucho más grande que los demás, de, ¿cómo se llaman? Conos en los ojos, que son los chismitos esos que te permiten, en términos científicos, ¿no? Los chismitos esos, que te permiten ver los colores. Y resulta que yo estoy en esa situación, que tenía muchísimos más conos que los demás. Bueno, he perdido muchos, pero me han quedado también, pues muchos. Todo esto es misterioso, ¿no? Más cosas. Bueno, hay que decir que los cuadros de Mills, para los que no habéis, y quizá no los hayáis visto aún, pero yo se lo he dicho, tienen mucha vitalidad, tienen mucha fuerza, y es verdad que son totalmente coherentes con sus poemas. Son así, son pues eso, esa sencillez, pero a la vez también esa fuerza, esa potencia. Igual que estos poemas pues te dejan pensando, muchos de ellos, y son como digo yo, como pildoritas así, ¿no? Como que te hacen pensar y reflexionar. Los cuadros de Mills también, la verdad es que son, pues eso, tienen mucha fuerza, y como hay pocos elementos, es totalmente coherente. Los poemas que escribe y los cuadros que hace, lo que me sorprende es que no lo hayan hecho antes o durante más tiempo, pero es verdad, y me alegro porque aquello de que no, nunca es tarde si la dicha es buena. Y aquí pues sí, la verdad es que es increíble esa concordancia que existe, vamos, totalmente, sí. A mí me gustó mucho, mira, ha sugerido un título para tu próximo libro de poemas, Pildoritas. Pildoritas de ¿eh? Y lo acompañamos de una cajita, tal, colorines, Pues estaría bien. Y la gente, esta va por Mills. Pero estas cosas, estos
misterios de la vida, ¿no? La verdad es que yo no hubiera intentado pintar. Hubiera seguido adelante como lo hacía desde hacía más de medio siglo, ¿no? Apreciando mucho la buena pintura, pero sin intentar yo hacer nada. Si no hubiera sido por Julio. Eso, pues, lo que hizo, esto introdujo un cambio radical y muy positivo en mi vida. Sí, sí. Es que soy un profesor muy poco valorado. Gracias a ti, Mills, la autoestima me sube. Bueno, yo quiero... Alicia antes ha anunciado que había una ilustración de Antequera en el interior del libro que la iba a explicar, pero yo me he quedado sin explicación. Sí. Bueno, no, la explicación que tiene era, bueno, pues recuerdo que Mills me comentó, mira, si te animas a acompañar el prólogo de algún dibujo, lo que te sugiera y tal. Y bueno, pues más o menos lo que quería mostrar era eso, como la idea, bueno, lo que se muestra, bueno, no tenéis ocasión de verlo, ¿no? La imagen esta de la ciudad, como la rosa. Bueno, hace también quizá esa referencia también al mundo del Principito, quizá, por también esa inocencia, el tiempo perdido, el tiempo que pasa, el tiempo que no vuelve también. Y también sobre todo por la necesidad de eso, ¿no? De que yo creo que sobre todo el libro de Mills, después de verlo en su conjunto, era como una especie de canto y a llamar sobre todo a preservar, como a cuidar esa poética frente a lo anodino, a lo cotidiano, pues eso, ¿no? A lo grisáceo. Entonces es como eso, ¿no? Frente a estas rutinas que son así como tan asfixiantes y que al final nos llevan de un lado para otro, siempre, ¿no? Como casi sin pensar y sin plantearnos cosas, pues de repente aparece pues esta pildorita, ¿no? Como decía Julio, y eso, ¿no? Y que de repente pues es como esa necesidad de preservar esa belleza y que puede brotar, como también dice, o como me sugería el título, a la vuelta a la próxima esquina. Es decir, que no hay que irse muy lejos a buscarlo, sino que quizá pues brota en cualquier momento, en cualquier lugar. Y solamente basta pues eso, tener los ojos bien abiertos, como decía también el Principito, ¿no? A veces lo más importante se nos pasa siempre, o no sabemos ver siempre lo más importante y se nos pasa siempre de largo y quizá está ahí. Entonces, bueno, el libro de Mills también yo lo veo en esa dinámica y me recordaba esas cosas, a esas orden de ideas y bueno, es como lo vi yo. A mí me gustó mucho el encuentro, tengo que decir, entre Antequera y Mills, porque creo que es de las pocas personas que entraron por la puerta grande en la dimensión de Mills, porque Mills es una persona tremendamente inteligente, tremendamente sensible, y él hace, bueno, pues arte como quien respira, ¿no? Y hay personas que van con una serie de prejuicios, informaciones, culturas, archivos, y siempre quieren encontrarle la explicación a todo, ¿no? Y quieren hacer la disección del poema, del dibujo, de la pintura, y sin embargo, con Antequera a mí me encantó porque el primer día que estuvo en una presentación de Mills, yo le veía tan contento y tan invadido por lo que Mills irradiaba, que yo dije, esta es la forma de entrar dentro de la dimensión de Mills. Hay que acudir con el bajo fondo, con lo que cada uno tenga, pero con la mente en blanco, para dejarse bombardear de sensaciones, estímulos, imágenes, pellizcos, críticas, porque Mills habla de absolutamente todo, es una persona profundamente crítica, lo que pasa es que lo hace de una forma sutil, elegante, reiterada, pero él hace crítica, en este libro hay crítica social, política, religiosa, también autocrítica, y no deja títere con cabeza. Lo que pasa es que lo hace de una forma muy sutil. No es como nuestros queridos políticos, ¿no? Que se ponen en la palestra y empiezan a cortar cabezas con nombre y apellidos. No, él es una persona que sabe dar la cara, pero sin perder la buena compostura. Y a mí me gustó mucho ese encuentro porque yo creo que hay que acudir así siempre al arte. Porque eso, según la filosofía y la gran experiencia de Mills, que ha contado de visitar los museos y las colecciones más importantes en este último medio siglo, Mills siempre dice que él iba con la cabeza en blanco a los museos y que él tenía una sensación de levitación delante de los cuadros. Pues yo pienso que eso es ser un buen consumidor de arte. Es una experiencia muy extraña.
a veces alguna persona joven que sabe que yo tengo esta pasión por la pintura me pregunta, me dice, pues yo he entrado en una exposición y vamos, pues yo lo que vi pues no lo entendí, yo me salí de allí, ¿no? Lo que yo digo siempre es lo mismo. Lo que no tenéis que hacer es entrar con una explicación muy detallada de cada cuadro, de la historia, de la escuela, no, eso después. Si el cuadro te interesa, te informas de todo eso después. No, lo que hay que hacer es colocarse delante del cuadro y abrirse y dejar que el cuadro te invada. Claro, no se está allí como un palo, ¿no? En fin, uno con los ojos y con la cabeza y con las emociones, pues va explorando lo que hay allí en ese lienzo y poco a poco, pues además de la forma evidente que le ha dado el artista, pues cobra una forma, digamos, personal. Eso enriquece. Yo recuerdo una experiencia que me dejó boquiabierto. Entré en la exposición era de, no recuerdo qué pintor, pero en fin, en el el Metropolitan de Nueva York. Y entro en una de las salas, una sala bastante grande, donde había, en fin, cuadros de este pintor en las paredes, y me encuentro con que en el centro de la sala pues hay un grupo de 7 o 8 personas que están allí con la cabeza gacha, todas las cabezas así formando un círculo, escuchando lo que el cacharro les decía de lo que no miraban. Eso no se me olvida, no se me olvida esa experiencia. Uf. Bueno, yo creo que quererlo entender todo de una forma universal, no es decir, como todo el mundo interpreta algo, es decir, que esto es una lupa, y dices, bueno, pues esto es un mapamundi, esto es, bueno, puede ser muchas cosas, no un ojo de gato, o sea, pueden ser muchas cosas, ¿no? Da pena, pero a mí me gusta mucho Mills porque Mills, yo lo que he comentado antes, Mills no ha perdido la percepción de un niño. Desgraciadamente eso lo ha perdido casi todo el mundo adulto. A partir de los 18 años eso se pierde, ¿no? Casi por completo. Salvo que tengas niños muy cerca y que te vuelvan a recordar otra vez la infancia, ¿no? Continuamente. Y lo que me gusta mucho de Mills es que él tiene la sabiduría, claro, de un centenario, pero tiene esa sensibilidad y esa forma de percibir, y Mills sigue viendo lo que yo comentaba hace poco, un artículo. Mills sigue viendo mariposas en las bisagras, sigue viendo caracoles en los cerrojos, sigue viendo tortugas en los pomos. Mills tiene una riqueza, un imaginario inmenso. Bueno, ya han visto, Mills hablando es una maravilla, y continuamente está haciendo filosofía y haciendo grandes reflexiones y profundas reflexiones de una forma sencilla, así como quien cuenta un cuento para niños, y habla de la complejidad del mundo, eso, con 3 versos lo resuelve. O sea, él es así. O sea, Einstein hubiera aprendido mucho de ti en la Universidad de Princeton. La pena es que tuvisteis un encuentro demasiado fortuito. pues quizás para terminar, lo que me parece más importante, quizás, bueno, más importante que nada no, hay otras cosas que también son importantes, pero bueno, una cosa muy importante para poder seguir viviendo vivo, y no muerto, que hay gente que vive pero está muerta, como hay poemas vivos y muertos, es no perder nunca la esperanza. Yo a veces pues me da un bajón, ¿no? Es normal,
A veces estoy frustrado, incluso enojado, etcétera, poco enojado, pero bueno, eso todavía. No, pero vuelvo a la superficie y vuelvo a tener esperanza. Pues muchas gracias a todos.